Hoy presentaremos el método Simplex, una introducción teórico-práctica. Los objetivos para esta clase son comprender conceptualmente cómo es que funciona el algoritmo propuesto por el método Simplex y, por otro lado, aprenderemos a resolver un programa lineal de máximo canónico aplicando este método. Para realizar esta actividad vamos a empezar describiendo un problema muy simple de programación lineal. Dejo unos segundos la pantalla para que detengas el video y puedas leerlo detenidamente. De esta manera, la primera actividad sería que puedas modelar este programa lineal. Bien, una vez realizado el modelo, observamos que el objetivo del problema era maximizar la utilidad total semanal obtenida por las horas de consultoría planificadas. Encontramos dos variables, x1 y x2, que son respectivamente la cantidad de horas dedicadas al cliente 1 y 2 en la semana. El modelo, que como dijimos era bastante simple, describe una función objetivo de maximización que básicamente calcula la utilidad total semanal, que está sujeta a tres restricciones. La primera, que nos indica que la cantidad total de horas que se va a dedicar en la semana no puede superar las 40 horas totales que se tienen para trabajar en la semana. Por otro lado, que la cantidad de horas que se le van a dedicar al cliente 2 no puede ser superior a las 24 horas máximas que éste está dispuesto a contratar. Y finalmente, la tercera restricción nos habla de que el total de insumo que se va a gastar durante la semana no puede superar las 960 unidades que se tienen disponibles en la semana. Adicionalmente, se agregan las restricciones de no negatividad, que nos hablan de que estas cantidades de horas no pueden tomar valores negativos. De esta manera se ha podido formalizar la información relevante del problema en un modelo, en este caso de programación lineal, que podrá ser posteriormente utilizado para encontrar los valores de las variables, ¿sí? Esta búsqueda de los valores de las variables se puede realizar a través de diferentes técnicas. Una de ellas es el método de resolución gráfica, ¿sí? Un método gráfico, en el cual pasamos simplemente todo ese espacio de soluciones a un gráfico y dentro de ese gráfico pudimos, desplazando la función objetivo en el sentido de optimalidad, encontrar cuál es la solución óptima. Se podría haber calculado las diferentes soluciones de punto extremo. Esto en realidad no era necesario para poder aplicar el método gráfico, pero eventualmente se podría. Y esto se lograría simplemente resolviendo los sistemas de ecuaciones lineales que quedan formados por las restricciones correspondientes a cada punto extremo, ¿sí? Entonces cada punto extremo se forma por la intersección de diferentes restricciones. Si a esas restricciones las convertimos en ecuaciones y resolvemos el sistema de ecuaciones lineales que quedan formados, podríamos encontrar el valor de cada uno de esos puntos extremos. Ahora vamos a presentar una interpretación conceptual de cómo funciona el método Simplex. Algunas definiciones. Por un lado, bueno, el método Simplex fue desarrollado por George Lansing en 1947 y permite encontrar la solución óptima de cualquier programa lineal, siempre que exista esta solución, lógicamente. No importa el número de variables ni restricciones, y el algoritmo básicamente se trata de plantear una solución posible básica inicial y a partir de ahí, de manera iterativa, explorar en forma sistemática los puntos extremos de ese poliedro de soluciones definido por las restricciones hasta identificar la solución óptima. Es importante aclarar que no es que se van a explorar exhaustivamente todos los puntos extremos, sino que se irán eligiendo estratégicamente de manera de asegurar que cada vez que tomamos un nuevo punto extremo, este es mejor que el anterior. El método Simplex para trabajar
tiene en cuenta las siguientes propiedades de los puntos extremos o soluciones factibles básicas. Si existe exactamente una solución óptima, entonces esta es de punto extremo. Esta característica, bueno, está demostrada a través de un teorema y la podemos reconocer intuitivamente dentro del gráfico, ¿sí?, al desplazar la función de optimidad. Por otro lado, si existen múltiples soluciones óptimas, entonces al menos dos de ellas deben ser soluciones factibles en puntos extremos. En este caso, si la solución óptima era paralela a uno de los lados del polígono de soluciones, al desplazar esta función objetivo en el sentido de optimalidad, resulta que encontramos que todos los puntos de ese lado sobre esa restricción de la región factible son soluciones óptimas. Pero aunque son infinitos puntos los que están sobre este lado y que tienen el mismo valor de z, igual podemos reconocer dos que son de punto extremo y que al mismo tiempo son adyacentes entre sí. Existe un número finito de puntos extremos, es decir, de soluciones factibles básicas. Esto es lógico, ya que la cantidad de restricciones está acotada y los puntos extremos salen de la intersección entre estas restricciones. Finalmente, si una solución en un punto extremo es igual o mejor que todas las soluciones factibles en los vértices adyacentes a ella, entonces es igual o mejor que todas las demás soluciones en los vértices, es decir, es óptima. Esto quiere decir que si encontramos una solución posible básica, o sea, una solución de punto extremo, que tiene un mejor valor de z que las soluciones de punto extremo adyacentes a esta solución de punto extremo, entonces podemos considerar que esa solución de punto extremo tendrá un mejor valor de z que cualquiera de las otras soluciones de punto extremo que hay en el poliedro de soluciones. El método simplex consta de dos fases. Una fase 1 en la que buscamos encontrar una primer solución factible básica. Y una fase 2 en la que analizamos si la solución es óptima, en cuyo caso cortamos, o si no es así, mejoramos la solución que habíamos encontrado. Una vez mejorada, volvemos al inicio de la fase 2, donde analizaremos nuevamente si la solución es óptima, y así iteraremos hasta llegar a la solución óptima y cortar el algoritmo. ¿Cómo encontramos una solución factible básica inicial? Bueno, a partir del modelo en su forma canónica, podemos plantear el modelo en la forma estándar. Ambos modelos son equivalentes y tienen básicamente el mismo espacio de soluciones. De manera que cualquier solución que se encuentra en la región factible del modelo original puede ser encontrada en la región factible del modelo en su forma estándar. La diferencia es que el modelo en su forma estándar está formado por un sistema de ecuaciones, con lo cual se transforma el sistema de inecuaciones lineales en un sistema de ecuaciones lineales. De este sistema de ecuaciones lineales es posible buscar una solución trivial fácilmente a partir de anular n-m variables que deberían ser elegidas de forma adecuada, ¿sí?, de manera conveniente. En este caso, x1 y x2 se hacen 0 y de esa manera es muy fácil determinar cuál es una primer solución de este sistema y de esa manera podemos identificar una solución inicial que corresponde al modelo en su forma estándar y lógicamente al modelo en su forma canónica. Podemos encontrar en el gráfico que esa solución efectivamente pertenece a la región factible y se da, bueno, en el origen de los ejes de coordenadas, lógicamente porque x1 y x2 valen 0. De esta manera es que se puede encontrar una primer solución factible básica. Ahora, para la fase 2, sabemos que de alguna manera vamos a necesitar poder encontrar soluciones factibles básicas adyacentes que sean mejores. Esto es posible a partir de ciertas propiedades que tienen las soluciones factibles básicas adyacentes.
Primero, bueno, sabemos que dos soluciones de punto extremo son adyacentes si forman parte de la misma arista. ¿Sí? Por ejemplo, el punto XA y el punto XE son puntos extremos adyacentes. Ahora, dos soluciones factibles básicas son adyacentes si todas menos una de sus variables no básicas son las mismas. Esto implica que todas menos una de sus variables básicas son también las mismas, aunque tal vez tengan distintos valores. Esto puede verificarse en el ejemplo con las soluciones correspondientes a XA y XE, donde el valor de X1 en la primera solución era 0 y ahora en la solución XE se hace positiva y el valor de S3 era positivo en XA, pero en XE se anula. ¿De acuerdo? Entonces, donde había una variable no básica, en la siguiente solución adyacente ahora es básica, y donde había una variable básica, ahora en la solución XE hay una variable no básica. Lo mismo podríamos verificar para otro par de soluciones adyacentes, por ejemplo XA y XB. En este caso, observamos que la variable no básica X2 estaba anulada y ahora tiene un valor positivo en XB, y en XA la variable básica S4 tenía un valor positivo y en la siguiente solución factible básica adyacente encontramos con que se ha anulado. El método simplex aprovecha esta propiedad de las soluciones posibles básicas adyacentes. En cada nueva solución, una variable entrará a la base mientras que otra sale de la misma. De esta manera, es posible generar en forma sistemática diferentes soluciones factibles básicas que sean adyacentes a una solución dada. El algoritmo simplex básicamente entonces tenía estos tres pasos, dos de los cuales se van a repetir de forma iterativa. Arranca encontrando una primera solución factible básica, en este caso sería XA. Determina si la solución es óptima, en este caso no lo es. Y si no lo es, genera una solución factible básica adyacente mejor. En este caso habría generado a XB. Hecho esto, vuelve al paso 2 para determinar si esta solución es la óptima. Como no lo es, vuelve a generar una solución factible básica que sea mejor que XB, en este caso se trata de XC, y vuelve a tratar de determinar si la solución es óptima. Como no lo es, deberá nuevamente generar una solución factible básica adyacente mejor, tratará de determinar si es óptima y como en este caso sí lo es, el algoritmo corta. Ahora vamos a presentar una aplicación del método simplex a nuestro problema introductorio. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el método simplex trabaja mediante la construcción de diferentes tablas. Cada tabla va a corresponder a una solución factible básica. Como en la fase 1 debemos construir nuestra primera solución factible básica, entonces vamos a tener que construir nuestra primera tabla simplex. Para ello, tomamos nuestro modelo en su forma canónica y lo pasamos a la forma estándar. La primera tabla simplex va a tener la misma estructura, la misma forma, que todas las demás tablas que se van consiguiendo a través de las diferentes iteraciones. Esa estructura básicamente tiene 3 columnas siempre al principio y después se agrega una columna por cada una de las variables que tenga nuestro problema. Por otro lado, tiene siempre 2 filas al principio, 2 filas al final y después en el medio hay tantas filas como restricciones tenga nuestro problema. Esta estructura se va a ir manteniendo a lo largo de todo el problema. A continuación, debemos identificar las cabeceras, ¿sí?, con los nombres de las variables que tenemos en nuestro problema. Entonces, la segunda fila se completa con cada uno de los nombres de variables que tenemos en el modelo.
A continuación, se deben identificar los coeficientes de la función objetivo que corresponden a cada una de esas variables, es decir, los C sub j, que se llenan en la primera fila, que está etiquetada de tal manera. A continuación, deberemos completar la columna del vector del lado derecho. Esto lo vamos a hacer colocando el vector b, es decir, el vector que contiene los términos independientes de nuestras restricciones. A continuación, vamos a completar el cuerpo principal de la tabla. Esto lo haremos trasladando la matriz A, que contiene los coeficientes técnicos. Estos acompañan a las variables en las diferentes restricciones. De esta manera, trasladamos esa matriz al cuerpo principal de la tabla. Una vez hecho esto, deberemos verificar la existencia de m vectores y décima unidad que permitan formar una submatriz de identidad. La misma debe existir para poder arrancar el método simplex. Entonces, una vez que hemos verificado la existencia de esta submatriz, tendremos que pasar a identificar qué variables pertenecen a la base. La forma de identificarlas es identificar cada uno de estos vectores y décima unidad y colocar esas variables correspondientes dentro de la columna de la base, de tal manera que cada variable entra en la misma fila donde tiene el 1, el vector unitario correspondiente a su columna. De esta manera, S4, por ejemplo, que corresponde al vector 0, 1, 0, entra en la segunda fila, y S5 entra en la tercera porque le corresponde el vector 0, 0, 1. Es decir, el 1 está en la tercera fila, por lo cual entra la base en la tercera fila. Una vez identificados las variables de la base, lo que debemos hacer es identificar cuáles son los coeficientes de la función objetivo que corresponden a esas variables de la base. Estos coeficientes, lógicamente, son también los que tenemos en la fila de CJ. Una vez completada esta parte de la tabla, deberemos calcular la fila de ZJ. Esta fila se va a poder calcular a través de un producto escalar entre el vector C sub b y los diferentes lambda de los vectores columna que tenemos en el cuerpo de la tabla. De esta manera, el Z0 se va a poder calcular a partir del producto escalar entre el vector C sub b y el vector BLD. De esta manera, nos da que el primer ZJ, es decir, Z0, da 0, ya que, lógicamente, el vector C sub b es nulo. Se hace lo mismo para cada una de las diferentes columnas. En este caso, para X1 da 0 y, lógicamente, dará 0 para todas las demás. Y una vez que hemos calculado esa fila de ZJ, vamos a calcular la fila de CJ menos ZJ, que es simplemente la diferencia entre la fila de CJ y la fila de ZJ. Es decir, para X1 calcularemos 40 menos 0, queda 40. ¿Sí? Y lo mismo tendremos que ir aplicando para cada uno de los demás elementos de esa fila. Una vez que hemos completado esta fila, tenemos ya la primera tabla simplex completa. En esta se presenta una solución factible básica y la misma la podemos identificar fácilmente. Por un lado, sabemos que las variables básicas son las que están dentro de la columna de la base, en este caso S3, S4, S5, y sus valores correspondientes son los que figuran en BLD, es decir, 40, 24 y 960 respectivamente. Además, hay dos variables que no están en la base, que son X1 y X2, y estas variables son las no básicas y sabemos que su valor es 0. Por otro lado, el elemento Z0 de la fila de ZJ nos está indicando el valor del funcional en esta solución en particular. Podríamos verificar la existencia de esta solución en nuestro gráfico de la resolución con método gráfico, ¿sí? Y efectivamente vemos que
la solución que hemos encontrado en la primera tabla simplex se corresponde con la solución 0, 0, que corresponde a nuestro método gráfico. Entonces, podemos efectivamente comprobar que la primera tabla simplex nos está encontrando una de las soluciones posibles básicas que tiene el gráfico. Esto lógicamente no es necesario hacerlo, porque en realidad estamos resolviendo el método simplex para evitar hacer el gráfico, ¿sí? Se presenta únicamente a los efectos de mostrar esta correspondencia entre ambas soluciones. Entonces, una vez completada nuestra primera tabla simplex, deberemos verificar si la solución posible básica encontrada es óptima o no. Para ello, el método simplex propone una condición de optimalidad que en el caso de un problema de maximización pide verificar que todos los valores de la fila CJ menos ZJ sean negativos o nulos. En caso de minimización, todos los valores de esta fila deberían ser positivos o nulos. En este caso, podemos observar que los valores de la fila CJ menos ZJ no son todos negativos o nulos, de manera que sabemos que esta solución no es la óptima. Entonces, deberemos seguir iterando para generar una nueva solución factible básica que se generará buscando que sea adyacente a la anterior. Entonces, como va a ser adyacente, sabemos que una variable que está en la base se hará no básica y una variable no básica actual se hará básica. Es decir, una variable no básica debe entrar, una variable básica debe salir y todos los elementos de la tabla deberán recalcularse. Para identificar qué variable no básica debe entrar a la base, se utiliza el criterio para un problema de maximización de elegir aquella variable cuyo coeficiente CJ menos ZJ sea el más positivo. Este coeficiente nos está indicando cuánto incrementa Z por cada unidad de la variable que aumente. Es decir, si entra una unidad a la base de la variable x1, el Z correspondiente a esa solución aumentará en 40. Por otro lado, si entrase una unidad de la variable x2 a la nueva solución, el valor de Z aumentará en 50. El criterio, lógicamente, nos pide elegir aquella que mayor incremento le dé a Z. Y por eso, en este caso, entre las variables no básicas x1 y x2, preferimos ingresar x2, que es la que mayor incremento nos está anunciando en su CJ menos ZJ. Ahora debemos identificar la variable básica que debe salir de la base y para ello deberemos calcular el θ. El mismo se calcula dividiendo los valores de las diferentes variables sobre el correspondiente lambda sub ij, siempre que el mismo sea mayor que 0. En este caso, hacemos los cocientes y nos dan 40, 24 y 32. Como debemos seleccionar aquella variable cuyo cociente sea el menor, en este caso sabemos que el θ corresponde a la variable S4 y esto nos indica que esta variable será la que sale de la base. En la intersección entre la columna de la variable que entra y la fila de la variable que sale, tendremos el elemento pivote. Identificarlo es importante porque será una guía que deberemos usar para poder calcular los nuevos valores de la tabla. Básicamente, como una variable entra por otra que sale, deberemos asegurar que en este cambio la nueva tabla simplex mantenga un vector unitario en la columna de esa variable que ha entrado. Y en ese vector unitario se debe verificar que el 1 corresponde exactamente a la fila donde entra la variable en la base. Para lograr esta transformación, deberemos ejecutar un conjunto de operaciones elementales de fila. Entonces, a partir de la primera tabla simplex, deberemos construir una nueva tabla simplex
que identificará otra solución posible básica que resulta adyacente a la primera. Lo primero que debemos hacer en esta nueva tabla simplex es, ya identificadas cuáles son las variables de la base, colocar en el vector C sub b los diferentes coeficientes correspondientes. Como ha entrado x2, el coeficiente en la función objetivo para x2 es 50. Ahora debemos asegurarnos que en la columna de la variable que entró tengamos un vector unitario que verifique que el 1 corresponde a la intersección entre la fila de la variable en la base y la columna correspondiente a la misma variable. Entonces, en este elemento en particular, señalado que corresponde a la posición del pivote, debería haber un 1 y actualmente está, por lo cual no hay que operar de ninguna manera y simplemente copiamos la fila. Ahora, en la fila de C3, actualmente hay un 1 y sabemos que debería haber un 0. Para lograr esa transformación en la nueva tabla, deberemos realizar una operación elemental de fila que anule el 1 que actualmente se encuentra. Entonces, la operación elemental de fila que me permite realizar esa transformación es la de multiplicar a la fila de x2 por un escalar, en este caso menos 1, y sumárselo al valor de la primera fila. De esta manera, la nueva fila de C3 se obtiene por multiplicar toda la fila de x2 por menos 1 y sumársela a los anteriores valores de esta fila S3. Por ejemplo, para el primer elemento de la fila S3 tenemos que el valor actual es 40 y lo que haremos es al 40 sumarle el 24 de la fila de x2 multiplicado por menos 1. El nuevo valor es 16 y esto mismo lo haremos para todos los elementos de la fila. De esta manera nos hemos asegurado que en la columna de la variable x2 tenemos un 0 y ya va tomando forma nuestro vector unitario para dicha variable. Ahora debemos asegurarnos que en la misma columna, pero en la fila de S5, en lugar de haber un 30, haya un 0. Deberemos operar de la misma manera, es decir, multiplicaremos la fila de x2 por el escalar correspondiente, de tal manera que al sumarlo a la fila anterior de S5, queda anulado en ese elemento el valor de 30 para convertirse en 0. Entonces, a la fila de x2, para lograr esta operación, debería multiplicarla por menos 30 y de esa manera, al sumar toda esa fila multiplicada por menos 30 a la fila de S5, conseguiría tener el 0 que estaba buscando para el vector unitario de x2. Una vez realizados estos cálculos, no queda más que verificar que nos han quedado los vectores unitarios que conforman una submatriz de identidad. Esto, si hemos operado bien, siempre debería verificarse en cada nueva tabla simplex. Y ahora vamos a calcular los valores del ZJ. Esto nuevamente se obtiene a partir del producto escalar entre los vectores de C sub b y cada uno de los vectores columna del cuerpo de la tabla. Entonces, para el Z0 nos da 1200 y podemos calcular cada uno de los siguientes Z sub j completando la fila de ZJ. Una vez hecho esto, calculamos la fila del CJ menos ZJ, que se obtiene a partir de tomar los elementos de esta fila de CJ y restarle los de ZJ. Con esto hemos terminado nuestra segunda tabla simplex y ahora volvemos al inicio de la fase 2, es decir, preguntarnos si se cumple que esta es la solución óptima o no. En este caso, recordemos que la condición de optimalidad se verificaba en un problema de máximo
si todos los valores de la fila CJ menos ZJ eran menores o iguales que 0. En este caso vemos que no se cumple, ya que el 40 es un valor positivo que nos está indicando que si la variable x1 entra a la base, cada unidad que tome esa variable aumentaría el z en 40. Es decir, nuestro z aún puede crecer. Por ello, ya que no es una solución óptima, deberemos generar una nueva solución posible básica que será adyacente a la que tenemos actualmente. Para ello deberemos identificar cuál es la variable que entra, en este caso, la de mayor valor positivo de CJ menos ZJ es la x1, y una vez que hemos identificado que x1 es la variable no básica que entrará a la base, deberemos identificar la variable que sale. Y esto lo hacemos a través del cálculo del θ. Observen aquí que el correspondiente a la fila de x2, como tiene un lambda sub ij que es igual a 0, no se verifica la condición que se pide para los distintos cocientes y por ello no se calcula esta segunda fila. De las dos que sí pudieron calcularse, la que corresponde a S5 es la menor y por lo tanto esta nos está indicando cuál es la variable que se va, que es efectivamente S5, y también nos queda identificado cuál es el nuevo elemento pivote. Entonces, a partir de esta segunda tabla simplex, deberemos generar una nueva tabla simplex que presente una solución posible básica adyacente a la que nos está presentando la tabla actual. Sabemos que la variable que entra es x1 y la variable que sale es s5. x1 entra exactamente en el lugar donde estaba s5, se actualizan los coeficientes del vector c sub b y ahora hay que calcular el cuerpo de la tabla. El criterio, nuevamente, para calcular este cuerpo de la tabla será que quede en la columna de x el vector unitario del tipo 0,0,1. Actualmente tenemos un 20 en la intersección entre la tercera fila y la primera columna correspondiente a x1. Entonces ese 20 debe ser transformado al 1 que necesitamos para el vector unitario. Para hacerlo aplicaremos la operación elemental de fila de multiplicación por el escalar 1 sobre 20. De esta manera, aplicada sobre la tercera fila, la multiplicación por el escalar 1 sobre 20 nos deja actualizados los valores de la fila de x1 y podemos verificar que en la columna correspondiente tenemos el 1 que reemplaza en el elemento pivot al 20 que teníamos. Ahora debemos verificar que sobre ese 1 en la columna de x1 aparezcan los correspondientes ceros del vector unitario. En este momento sabemos que en la segunda fila ya hay un 0, por lo cual no haría falta operar sobre esa fila y la podemos copiar tal cual está. En la primera fila actualmente tenemos un 1 y deberíamos tener un 0 para la columna de x1. Para poder convertir ese 1 en 0, lo que haremos es multiplicar a la fila de x1 por un escalar, que en este caso será menos 1, y sumárselo a la fila actual de S3. De esta manera queda conformado el cuerpo de la tabla y podemos verificar la existencia nuevamente de los vectores unitarios que forman una submatriz de identidad. El paso siguiente es calcular los diferentes valores de la fila ZJ. Esto se logra a través del producto escalar entre la columna C sub B y cada una de las otras columnas. Una vez hecho esto, vamos a calcular nuevamente la fila CJ menos ZJ, restándole a la fila CJ los elementos de la fila ZJ
Y hemos completado la construcción de la tercera tabla simplex, donde está presentada una tercera solución factible básica. En este caso, si interpretamos qué solución nos está indicando, sabemos que las variables básicas son S3, X2 y X1, que tienen los valores de 4, 24 y 12 respectivamente. Las variables S4 y S5 son no básicas, por lo tanto sabemos que valen 0. Y la función objetivo, en este caso, vale 1680. Resta preguntarnos ahora si esta solución que hemos encontrado puede mejorarse o no. Para hacerlo, debemos verificar la condición de optimalidad para problemas de máximo. Es decir, verificar si los valores de CJ menos ZJ son todos negativos o nulos. En este caso, podemos observar que el valor de CJ menos ZJ para la variable S4 es de más 10. Esto significa que si esa variable entrase a la base, cada unidad de S4 aportaría un incremento de 10 unidades al Z, con lo cual nos está indicando que Z podría mejorar. Por ello sabemos que esta no es la solución óptima y deberemos, a partir de esta solución factible básica, generar otra que sea adyacente y seguir iterando a partir de ello. Entonces, lo que necesitamos identificar es qué variable va a entrar. En este caso, la única que tiene un valor positivo y por lo tanto es el máximo de los valores positivos para CJ menos ZJ es S4, es decir, que esa variable es la que entra a la base. Para identificar la variable que sale de la base, calculamos el θ. En este caso, para la tercera fila, como tenemos un valor negativo de lambda sub ij, no se calcula. De las otras dos filas, observamos que para la fila de S3 tenemos el menor valor de θ, por lo tanto, esa es la variable que sale. Y a partir de aquí se ha identificado el nuevo elemento pivote y podemos calcular la nueva tabla simplex. Entonces, a partir de la tercera tabla, construiremos una tabla nueva. Sabemos que la variable S3 se va y en su lugar entra la variable S4. Sabemos que los coeficientes correspondientes a las variables de la base son 0, 50 y 40 respectivamente. Como necesitamos en el elemento pivot el valor 1 y actualmente hay un 0,5, entonces vamos a multiplicar toda la fila por 2 y así obtenemos el nuevo valor de la primera fila de la tabla simplex. ¿Sí? En la segunda fila tenemos en la columna del elemento pivot un 1, necesitaríamos un 0, por lo cual a la primera fila la vamos a multiplicar por menos 1 y se la vamos a sumar a la segunda. Y finalmente, sabemos que tenemos en la columna del elemento pivot un menos 1,5 y necesitaríamos un 0. Entonces, para lograr esa transformación, multiplicaremos a la fila del elemento pivote por 1,5 y se la sumamos a la fila actual de x1, de manera que nos quedan los siguientes valores. Una vez completada esta parte de la tabla, nuevamente calculamos el producto escalar entre el vector c sub b y cada una de las otras columnas. Y finalmente calculamos los cj menos zj. Y así hemos obtenido una nueva solución posible básica que es adyacente a la anterior. Y sobre esta solución deberemos preguntarnos nuevamente si se trata de la solución óptima o no. En este caso, si observamos el criterio de optimalidad para problemas de máximo, nos encontramos que sí se está cumpliendo porque todos los valores de la fila CJ menos ZJ son negativos o nulos. Esto significa que cualquier variable no básica que entre a la base va a provocar disminuciones en el valor de Z para los casos de S3 y S5, que son las variables no básicas. Entonces, como cualquiera de esas variables al entrar a la base va a provocar un valor menor para Z,
podemos decir que esta es la solución óptima. Identificamos de qué solución se trata, leyendo simplemente cuáles son las variables de la base, en este caso S4, X2 y X1, que tienen los valores 8, 16 y 24 respectivamente. Las variables no básicas de esta solución óptima son S3 y S5, y por lo tanto valen 0. El resultado en la función objetivo es de 1760. En conclusión, la solución óptima será dedicar semanalmente 24 horas de trabajo al cliente 1 y 16 horas al cliente 2. No habrá excedentes de horas disponibles de trabajo semanal ni de unidades de insumo. Además, sabremos que estaremos 8 horas por debajo del máximo que se puede contratar al cliente 2. La utilidad total semanal que se obtendrá con esta política será de 1.760 pesos. Con esto hemos completado la resolución del método simplex y ahora vamos a ver algunas preguntas comunes que se plantean a la hora de utilizar este método. La primera, al determinar la variable que entra, ¿qué pasa si dos variables no básicas empatan en el mejor coeficiente de CJ menos ZJ? Bueno, se puede elegir cualquiera de las dos. Simplemente lo que estamos haciendo es modificar cuál de las dos soluciones posibles básicas estamos eligiendo construir. ¿Sí? Lo único que esto cambia es por qué lugar vamos a llegar a la solución óptima. Al determinar la variable que sale, ¿qué pasa si dos filas empatan en el menor tita? Bueno, se puede elegir cualquiera de las dos. Lo que sabemos es que además la próxima solución que se genere será una solución factible básica degenerada. Otra pregunta al determinar la variable que sale es qué pasa si no puedo calcular el tita, ya que no hay ningún lambda sub ij mayor que 0 para la variable que entra. Es decir, no puedo calcular ninguno. Bueno, ante esa situación sabemos que el problema es no acotado, por lo cual se finaliza la resolución de simplex. Es decir, en esta situación no hay restricciones que acoten el movimiento de la función objetivo en el sentido de optimalidad. Al encontrar una solución óptima, ¿qué pasa si una de las variables básicas tiene valor 0? Bueno, lo que podemos decir es que se trata de una solución factible básica degenerada, es decir, que tiene más de n-n variables nulas. Y finalmente, también, al encontrar una solución óptima, ¿qué pasa si una variable no básica tiene su cj menos zj igual a 0? Bueno, ante esta situación, lo que podemos decir es que se trata de un problema de múltiples soluciones óptimas, porque lo que ocurre es que si esa variable entra, no va a alterar el valor de z. Es decir, encontramos una solución que cumple con el criterio de optimalidad. Si metemos una variable no básica, resulta que también encontramos una solución que tiene el mismo z, es decir, que va a cumplir con el criterio de optimalidad. Entonces sabemos que hay al menos dos soluciones posibles básicas que son el óptimo. Ante esa situación, sabemos que todas las soluciones que surjan como combinaciones lineales convexas entre las dos también serán soluciones óptimas. Y bueno, tenemos infinitas soluciones óptimas para ese caso. Bueno, estas son las principales preguntas que se plantean, ¿sí?, para la resolución de simplex con problemas de máximo canónico. Conclusiones. El método simplex permite resolver modelos de programación lineal de dos o más variables. Se presentaron elementos de su funcionamiento conceptual. Su algoritmo se basa en dos fases bien diferenciadas. La primera fase nos plantea encontrar una primera solución factible básica y una segunda fase en la que verificamos si la solución encontrada es óptima y si no, se busca mejorar a través de encontrar una solución factible básica adyacente. Esta segunda fase se irá iterando hasta que se cumpla el criterio de optimalidad. Finalmente, se presentó un ejemplo de aplicación a la resolución de un problema de programación lineal de máximo canónico. Espero que hayan quedado claros los conceptos. Muchas gracias.